Cabezas en la carretera, basado en una anécdota real. Buenas noches, inframundo. Mi nombre es Gilberto Sánchez. Quiero contarles una experiencia sobrenatural que me sucedió mientras estaba en una carretera. Tenía que ir a entregar un paquete a unos familiares que vivían en un pueblo. Yo en ese momento me encontraba en Toluca, así que quise partir para luego quedarme el fin de semana con ellos. Por desgracia, no elegí bien y el clima me traicionó en esas horas de la noche, que resultó ser tormentosa. Pensé que en unos kilómetros todo cambiaría. Después de todo, en Puebla normalmente era bastante más seco. Pero conforme avanzaba por la carretera solitaria, las lluvias intensas dificultaban la visibilidad. Pero estaba decidido a llegar a mi destino lo más pronto posible para olvidarme de mi carga y poder disfrutar de las pocas horas que tenía libre en la semana luego del trabajo. A medida que avanzaba por la carretera, noté algo inusual en el camino. Al principio fue solo una sombra fugaz, pero luego, a la luz de los faros de mi auto, vi algo que hizo que el cuero se me erizara entero. En el centro de la carretera había varias cabezas humanas dispuestas en línea. Mis manos se aferraron al volante mientras mi corazón se aceleraba descontroladamente. Me comenzó a caer el sudor a chorros por la espalda y la frente. De hecho, tuve que pasarme el brazo por la frente para quitarme eso de los ojos. Intenté frenar para evitar el horror que tenía frente a mí, pero mis neumáticos patinaron sobre el pavimento mojado. El choque se deslizó y pasó por encima de las macabras cabezas, sintiendo una horrible y nauseabunda sensación bajo las ruedas. El sonido siniestro de los huesos rompiéndose resonaba en el interior del vehículo, además de que por la forma en que se movía el auto, sentía de forma indirecta la forma en que seguramente la sangre espesa corría bajo mis neumáticos, haciendo que todo se volviera un lodazal sangriento. No me quedó más que cerrar los ojos para contener mi estómago. Pensé que seguramente eso sería obra del crimen organizado o algo similar. Así que también me tenía muy nervioso meterme en problemas. La imagen se grabó en mi mente, haciendo que el horror se aferrara a cada rincón de mi ser. Intenté controlar mi respiración, pero el terror me invadía, como si estuviera atrapado en una pesadilla macabra. En un instante, desesperado de huir de aquel horrendo escenario, aceleré mi coche y continué por la carretera. Pero, a medida que avanzaba, más cabezas aparecían frente a mí, como si la misma carretera estuviera engendrando el horror. Estaban deformadas y retorcidas. Sus ojos sin vida me observaban con una mirada desesperada. Era como ver un montón de prototipos de los que usan en las películas de zombies. Como si, pese a que estaban evidentemente muertos, porque no tenían cuerpo, pudieran mantener cierta vida que les servía solamente para sufrir más de un destino que no les desearía a nadie. La paranoia se apoderó de mí. Sentía que estaba siendo perseguido por una presencia malévola y que las cabezas eran solo el preludio de algo aún más aterrador. Cada curva de la carretera era una mortal trampa y mi mente estaba al borde de la locura.
Cuando pensé que todo iba a terminarse, ahora las cabezas comenzaron a gritar. Eran sonidos desesperados, como si me advirtieran de algo mucho peor que estaba a punto de presenciar, y como por arte oscura de brujería lo vi. Era un hombre de gabardina negra, enorme. Tenía el cabello negro, largo y pegado al cráneo. Sus ojos tenían el brillo de dos carbones ardientes, como si el mismo infierno se proyectara a través de ellos. El ser me dedicó una sonrisa maligna y estuve por chocar de lleno contra la protección de los carriles, pero por una maniobra desesperada pude esquivarlo a centímetros de distancia. La aparición pareció quedarse perplejo, como si no hubiera previsto ni siquiera queriendo que eso pasara. Supongo que lo que esperaba era que chocara y ahora formara parte de su colección de cabezas. Seguí mi camino lo mejor que pude, pisando el acelerador de tal manera que el tiempo se me volvió una especie de gelatina, como si las cosas no pudieran empeorar. El auto empezó a fallar. Estaba echando humo por el motor, así que tuve que disminuir la marcha. Sin embargo, después de lo que pareció una eternidad, avisté las luces de un pequeño pueblo a lo lejos. Aceleré aún más, ansioso por escapar de aquel horror inexplicable. Al llegar al pueblo, busqué ayuda, pero nadie parecía haber presenciado lo que había visto en la carretera. Un señor muy anciano, que fue el que me recibió, me indicó que me calmara, pasara a su casa para evitar que me siguiera haciendo daño el clima, puesto que estaba totalmente empapado por la lluvia. Una vez dentro, me dijo con toda seguridad que estaba endiablado, pero que él tenía la solución. Me dio una cruz que parecía hecha de metal, pero estaba renegrida, y me recomendó que ya nunca más en la vida viajara de noche, porque tenía la capacidad de ver entes sobrenaturales, y eso hacía que los mismos se me mostraran con más ganas, como queriendo que yo los ayudara. Pero si no quería meterme en esas cosas, era mejor simplemente ignorarlos. Espero que este relato les haya gustado. Ocurrió por allá en enero del año 2005. La mujer del aventón, basado en la anécdota de Luis Alberto Rodríguez. Muy buenas noches. Mi nombre es Alberto. Tengo 32 años. Y esto ocurrió en el año 2013. Creo que se me apareció una de esas mujeres de carretera que tanto parecen abundar en los relatos, pero quizás fue el demonio mismo. Todo comenzó en una noche fresca, en la que acababa de llover horas antes. Así que cuando decidí conducir de regreso a casa, después de una larga jornada de trabajo en la Ciudad de México, pues vivo en Toluca, pensé que las cosas estarían más o menos tranquilas. Sin embargo, la tormenta había convertido la carretera en un mar de oscuridad, y sin previo aviso, la lluvia comenzó a dar contra el parabrisas con ferocidad. A medida que avanzaba por la solitaria carretera, vi a lo lejos a una joven empapada y desesperada, con el pulgar extendido buscando un aventón. Mi corazón se compadeció de ella porque no parecía tener más de 15 años y me recordó mucho a mis hijas. Así que frené y le ofrecí ayuda. La chica subió rápidamente en el asiento de atrás y cerró la puerta, pero algo parecía extraño.
Su mirada fija en mí era inquietante y un escalofrío recorrió mi espalda. Tenía el rostro a falta de un color humano. Parecía el tono de la cera, además de que tenía algunas manchas azuladas que sobresalían de la blusa de tirantes que tenía puesta. Pensé que quizá había escapado de alguien. No había otra explicación respecto a dónde la había encontrado. Traté de entablar una conversación amigable para aliviar la tensión, pero sus respuestas eran monosílabos y su mirada seguía clavada en mí. A medida que avanzábamos, noté que el reflejo de su figura en el espejo retrovisor parecía difuminarse y desvanecerse, como si no fuera una presencia sólida. Eso me llenó de terror, que de hecho lo sentí en el cuerpo mucho antes de que mi cabeza lo notara. Se me erizaron los vellos de los brazos y la boca la sentía seca. Incluso un mareo extraño me había quedado en la cabeza. La incomodidad se apoderó de mí y empecé a sentir un miedo creciente. Miré de reojo y noté que su piel estaba temblando debajo de la dermis normal. Era como si tuviera montones de gusanos dentro que hicieran que su rostro fuera casi transparente. Y lo único que le daba color eran esos gusanos que de cuando en cuando dejaban ver pedazos de piel verde como la muerte. Y sus ojos, vacíos y sin vida. Mi corazón se aceleró, consciente de que algo terrible estaba ocurriendo. Decidí hacerle algunas preguntas, tratando de encontrar respuestas sobre su identidad. Me detuve por un segundo a tener empatía por ese ser. Pensé que si era un ente sobrenatural, seguramente tendría alguna razón para aparecerse en el camino y quizá podría ayudarle a seguir a la luz. Sin embargo, sus respuestas eran confusas y evasivas, como si estuviera atrapada en un bucle macabro. La tensión en el auto era insoportable. Cada vez que intentaba detener el auto y pedirle que se bajara, ella se aferraba al asiento con una fuerza, negándose a dejar el vehículo, aunque se suponía que ya habíamos pasado el destino en que ella me había dicho que se iría. Susurros inquietantes llenaban el aire y sentía como si la oscuridad misma se hubiera apoderado del interior del auto. Finalmente, llegamos a un lugar donde había un grupo de personas. Estaban descansando frente a una cachimba de traileros. Frené bruscamente y abrí la puerta, rogándole que se bajara. Por lo nervioso que estaba y la forma en que le hablé, desesperado y lleno de terror, llamé la atención de los otros conductores y enseguida fueron a ver qué estaba pasando. Al verse rodeada de personas, con una risa desquiciada, la chica fantasmal desapareció en la oscuridad de a poco. Se fue disolviendo en el aire como si nunca hubiera existido, dejándome con una sensación de alivio y terror a la vez. Cuando las personas cercanas a la cachimba me alcanzaron, no pude más que derrumbarme en el asfalto. Me fallaron las piernas por completo y luego comencé a llorar de forma desconsolada. Quería explicarles lo que me había pasado, pero no tenía forma de articular correctamente las palabras. Uno de ellos, que creo que era trailero, me dio un trago de tequila fuerte que estaba tomando y me dijo que nunca volviera a darle aventón a una mujer en la carretera. Ellas se aparecían de forma constante con los peores deseos para los conductores. A veces era mejor pecar de precavido y llamar a un federal de caminos para que pasara por ellas, si es que estaban vivas, y en caso de quererlo,
a lo mejor quedarse a esperar a los oficiales, pero nunca dejarla subir a un vehículo. Esta ha sido mi experiencia. Muchas gracias por escucharme y les deseo buenas noches. Tengan cuidado a quien levantan en la carretera. Me seguía en la oscuridad, basado en la anécdota de Manuel Tomás. Era una noche sin luna, cuando me encontraba conduciendo por una carretera. La única iluminación provenía de los faros de mi automóvil, que apenas lograban disipar la densa oscuridad que me rodeaba. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantener la concentración en el camino. Estaba un poco nervioso porque en ese momento tenía apenas 21 años y era mi primer viaje de ese tipo. De repente, noté algo extraño en el espejo retrovisor. Una sombra amenazante parecía seguirme de cerca, moviéndose rápidamente entre los árboles y arbustos que rodeaban la carretera de camino a Cuernavaca. Aceleré el auto tratando de alejarme de esa presencia inquietante, pero sin importar cuánto aumentara la velocidad, el ente continuaba persiguiéndome. Para ese momento ya le había pisado a casi 100 kilómetros por hora, de manera que no podría ser una persona, y mucho menos un animal, lo que me seguía. Debía ser algo del más allá del mundo de los vivos. Mi mente se llenó de pánico y desesperación mientras mi corazón latía cada vez más rápido. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que no podía haber algo sobrenatural acechándome en la oscuridad de la noche. Pero la sensación de ser observado y perseguido era abrumadora. Las manos me sudaban sobre el volante, haciendo que resbalara peligrosamente, además de que la radio, que hasta ese momento había estado prendida, emitía canciones alegres. Ahora sonaba con mucha estática, y en algunas ocasiones como si algo susurrara a través de ella. Quería entender qué decía, pero era imposible debido a que el sonido era opacado por el latido de mi corazón contra las costillas. Pensé que se me iba a salir. El ente se acercaba cada vez más, su figura sombría y distorsionada proyectando una oscuridad que parecía devorar la luz a su alrededor. Sentí su presencia maligna como una opresión en el pecho, haciéndome difícil respirar. Mis manos aferraban el volante mientras buscaba desesperadamente una salida, pero la carretera se extendía infinitamente, sin ningún punto de escape visible. Cada vez que intentaba perder al ente en las curvas, este emergía nuevamente, persiguiéndome sin descanso. Mis pensamientos se nublaron por el miedo y la ansiedad. No podía entender por qué esa cosa me seguía y qué quería de mí. Trataba de ni siquiera verlo de cerca, ya que tenía una especie de rostro que se transmutaba a las más diversas formas sin cesar un segundo. Y en un parpadeo vi que estaba tratando de tomar la forma de mi cara. Seguramente ese ente quería poseerme por completo, o algo peor. Había visto en redes sociales historias donde una especie de dobles de las personas los buscaban y los asustaban, esperando que ellos se descuidaran para suplantarlos con sus sonrisas siniestras. Pero nunca pensé que una de esas cosas pudiera acercarse a mí en la carretera. En otro pequeño permiso que me di para ver qué tan lejos estaba de mí, noté que ahora no solo tenía una cara similar a la mía,
sino que estaba imitando mis expresiones de horror, como queriendo perfeccionar la forma en que me comportaba para luego hacer la suya. Pronto tenía manos y un torso que sobresalían de la oscuridad de su figura. Ya no podía más con lo que estaba pasando. La realidad y la pesadilla se entremezclaban y el miedo se apoderaba de todo mi ser. Grité desesperadamente en busca de ayuda, pero mis palabras parecían perderse en la vastedad de la oscuridad que me rodeaba, y por la velocidad del auto eran más una especie de salida de miedo que ayuda real. Finalmente, cuando estaba a punto del colapso, vi un destello de luz a lo lejos. Era una gasolinera donde el cálido reflejo de los anuncios me decía que podría encontrar ayuda. Sin pensarlo dos veces, aceleré hacia ella en busca de refugio. La cosa seguía detrás de mí, su sonrisa siniestra llenando el aire. Al llegar a la gasolinera, me refugié en su interior, esperando a que el ente desapareciera. Los tenderos y los mozos de la gasolinera me veían como si estuviera loco, pero no me importaba en lo más mínimo. Solamente quería que esa cosa me dejara en paz. El silencio se apoderó de todo, pero aún sentía su presencia en la oscuridad. Pasé toda la noche temblando, esperando el amanecer en mi auto y rezando. Las personas del autoservicio no me dijeron nada. Supongo que no era la primera persona que llegaba en ese estado. ¿Quién sabe? Abandonaron a un perro en la carretera. Basado en la anécdota de Alberto Sandoval. Muy buenas noches, inframundo. En una ocasión pude ver a una mujer que me hacía señas en la carretera. Iba del lado contrario a un auto solitario que se encontraba pasando por la misma carretera a Durango que yo. La muchacha me hacía señas de forma insistente hasta que entendí que quería que viera al auto con atención. Desde siempre me ha gustado rescatar animales, así que cuando vi que bajaron la velocidad para tirar un costal en la carretera, supe de forma inmediata que era un perrito o un gato que estaban abandonando. Quise tomar las placas del auto, pero ya era muy tarde. El vehículo se había echado en la carretera. Además, lo más importante era que el animalito estuviera en buenas condiciones. Así que me bajé rápido de mi camioneta y fui a buscar la bolsa. Tuve que cruzarme como loco esperando que nadie pasara y me atropellara en ese momento. De la joven no vi rastro alguno. Parecía haberse esfumado en el aire, de la misma forma etérea en que se me apareció. Pensé que quizás sería un espíritu buena onda que quería ayudar a otros seres vivos. Así que le agradecí el silencio. De pura suerte, el perrito cayó sobre un montón de hierba que suavizó el golpe. Así que cuando abrí la bolsa para verlo, solamente estaba llorando porque estaba asustado, pero no tenía ningún daño sustancial. Seguramente, por obra de la misma mujer, el pobre no había muerto o tenía algún huesito roto por el impacto, como muchos otros que desgraciadamente ya me había tocado ver así. Era un cachorrito hermoso, de color negro con amarillo, de apenas unos meses de vida. Cuando me vio se puso tenso. Creo que la persona que lo tenía le gritaba mucho porque agachó las orejas en actitud defensiva. Notó que no le iba a hacer daño, así que empezó a mover la cola con gusto cuando lo acaricié. Estaba de rumbo a mi casa, luego de un día en el campo.
Soy biólogo, así que por lo regular ando en zonas muy rurales para observar a los animales en su hábitat. Quedaba un buen tramo de camino, pero afortunadamente tenía mi paquete de cosas para esos casos en la camioneta. Bajé un par de platos, le ofrecí comida y agua para ver si tomaba algo, pero como no parecía tener apetito, guardé todo de nuevo y nos subimos a la cabina. Noté que mi nuevo amigo estaba muy contento. No paraba de curiosear por todos lados, oliendo cada rincón del vehículo. Me parece que incluso él sabía que había caído en blandito. Pasó por mi mente quedarme con él, pero luego me dije que ya bastaba de tantas mascotas en casa. Sería mejor darlo en adopción, y ya si no salía, entonces sí me lo quedaría. Tenía mucha hambre, así que cuando vi un local de alimentos junto a la libre, me paré para ver qué vendían. No quería que mi perrito se perdiera, así que lo dejé en el vehículo. Empezó a llorar mucho, pero no era nada que no fuera normal en un ser de su edad. Platiqué con la señora que vendía tortas y guisos. Vi que a los lados había varios autos estacionados. Reconocí entre ellos al vehículo que habían tirado al perrito, así que enseguida le pregunté a la señora del tema. Quería vengarme de esos desgraciados. Ella se puso un poco nerviosa. Dijo que seguramente era gente que estaba en el restaurante de colina abajo. Miré a la distancia y efectivamente había una covacha con humo saliendo de una chimenea improvisada. Le pregunté si podía bajar, porque quería discutir unos asuntos con los dueños de ese auto. La señora me dijo que sí, pero que si no gustaba un trago antes para darme valor. Me puso enfrente de un caballito con mezcal bastante seductor, de forma que no podía resistirme mucho. Olía a notas dulces y fragantes, cosa rara para un mezcal. Estaba por darle un trago cuando el perrito saltó por la ventana desesperado. Pese a su tamaño pequeño, hizo acopio a todas sus fuerzas y me empujó de la rodilla, lo que me hizo derramar el líquido en la tierra. Lo regañé un poco. Pensé que estaba emocionado por jugar conmigo, pero me sacó de onda que empezó a ladrarle al alcohol que había derramado. Lloraba hacia mí y le ladraba con furia infantil al mezcal. Era un comportamiento algo extraño, pero era claro lo que quería decir con sus modos caninos. Vámonos de aquí. Eso es peligroso. No le veía mucha lógica, pero quise confiar en mi nuevo amigo. Así que mejor le agradecí a la señora por su amabilidad. Pero le dije que, como mi cachorro estaba muy inquieto, no iba a poder quedarme a disfrutar por ahí. La mujer me estaba insistiendo demasiado en que probara la comida, pero si mi perro no confiaba en ella, menos yo. Avanzamos un par de kilómetros cuando me detuve para orinar. Esa era la otra razón por la cual había parado en el puesto, para ver si me prestaban algún baño cercano. Total que como estábamos el perro y yo, pues no había mucha pena. Comencé con mi asunto. El can aprovechó para bajar a estirar las patas también. Pasaron unos minutos y comenzó a ladrar frenético. Como ya había terminado, fui a ver qué estaba pasando. Al ver el punto donde estaba haciendo su escándalo, noté que había tierra removida. Me acerqué para notar que había desenterrado. Me eché para atrás cuando vi que eran dedos de un humano, pegados a una muñeca con un reloj muy parecido al que alcancé a ver al que tiró la bolsa con el perrito kilómetros antes. Noté que veía de forma constante en una dirección. Como llorando, era como si alguien le estuviera hablando.
Tomé al animalito, me lo llevé enseguida al auto, partimos inmediatamente y reporté los hechos a la policía de caminos y nos largamos de ahí. Después de eso, no me detuve por un buen tiempo hasta llegar a casa. Una vez a salvo, decidí quedarme con el negrito. Después de todo, ya le había visto una buena cualidad para encontrar cuerpos, y eso resultaría muy útil en mis labores como voluntario de un grupo de rescate canino. Espero que el ser que me ayudó a dar con él se encuentre bien en el más allá, ya que no solo salvó al perro, sino también mi vida. Por extensión, en otro caso quizás, hoy estaría abandonado en la carretera, como esos cuerpos que vimos. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y compartir con un amigo. Me ayudaría bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas, buenas noches y hasta la próxima.